Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Como ya hemos comenzado, digamos, la segunda parte del año, y yo ya les envié un material de consulta y algunos ejercicios sobre lo que vamos a abordar en esta parte del año. En este caso vamos a seguir con lo que es la metrología dimensional y sobre todo vamos a abordar el estudio más en profundidad del calibre pie de rey. A ese calibre pie de rey, que es el más utilizado en la industria, como verán es el que tengo en este momento en la mano. Este es un calibre pie de rey analógico, porque vienen los digitales inclusive. Pero para ello necesitan saber a la hora de medir las piezas qué tipo de resolución debe tener, ¿no es cierto?, su calibre o el calibre, de acuerdo a las piezas que yo voy a medir, de acuerdo a las tolerancias que me exige, ¿no es cierto?, el producto. ¿Qué quiero decir con eso? Yo acá tengo una pieza en cual las tolerancias del espesor de esta pieza, que es de plástico, y no es muy exigente, y estamos hablando dentro de los 8 décimas, casi 1 milímetro. Pero hay piezas mecánicas que tienen mucho más precisión, que sería este caso, y estamos hablando aproximadamente de 3 décimas o hasta centésimas estamos hablando, lo cual no va a ser lo mismo un calibre para medir esta pieza, que tiene una tolerancia mucho mayor. Recién dije de 8 décimas, pero en realidad estamos hablando dentro de milímetros, como para centrarnos un poco más, milímetro, milímetro y medio, que se puede desviar, digamos, la pieza, y en este caso dentro de la centésima, que es muy exigente, digamos, o dentro de la décima. Pero no es lo mismo medir esta pieza con un calibre, con una cierta tolerancia o precisión, que tampoco va a ser lo mismo para medir esta pieza con el mismo calibre que tiene una determinada precisión. Y para ello existen diferentes tipos de calibre, en este caso con distintas precisiones o distintas apreciaciones, o como les describe acá, o distintas resoluciones. De acuerdo a la pieza que yo debo medir y con las tolerancias que esa pieza debe cumplir, será mi mejor selección de mi calibre, ¿no es cierto?, a la hora de medir. Para ello hay un simple cálculo también de cómo se calcula la resolución, la apreciación o la precisión, y que es, dentro de todo, es muy fácil. Si bien es cierto, el instrumento de medición tiene el tipo de apreciación o el tipo de resolución escrito en este caso en lo que es el instrumento. Algunos no lo traen, no sé si se puede ver bien ahí, pero vamos a hacer justamente el cálculo de cómo llega a esas 5 centésimas de resolución. ¿Qué tipo de cálculo se hace para que me diga que este calibre tiene una resolución de 5 centésimas? Para ello se hace lo siguiente. Para calcular la resolución se hace la unidad de la escala fija, que la escala fija en el calibre es esto. Yo ya les envié el material teórico donde habla de todas las partes constitutivas del calibre. En este caso, la regla fija es esto, justamente lo que no se mueve, y me dice dividido el número de divisiones del vernier. También sabemos que el vernier es esto, o esto de acá arriba, pero es móvil el vernier. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? En este caso en particular de este calibre,
vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál sería la unidad de la escala fija? La resolución de este calibre será igual. La unidad de escala fija, ¿cuál sería la menor unidad de la escala fija? Lo que se visualiza ahí, la menor unidad es el milímetro. Entonces va de milímetro en milímetro. Esa es la menor unidad. En este caso, todos los calibres, la mayoría, que no son de altísima precisión, tienen, ¿no es cierto?, su menor unidad, que va de milímetro en milímetro. Como se puede visualizar abajo, va de 1, 2, 3, 4, 5 milímetros hasta llegar a los 10 milímetros y así. Muy similar a su regla de medir que usan en la escuela. Por supuesto, en la parte de abajo está en todo lo que es la unidad del CIMELA, ¿no es cierto? Y el sistema inglés está arriba, que sería en pulgadas, y acá está todo lo que son en décimas. Entonces, concluyendo esto, la resolución, en este caso, estamos hablando de que es de 1 milímetro. Sabemos que en la mayoría de los calibres, toda la menor división va a ser que va de milímetro en milímetro. Entonces, es la resolución 1 milímetro. Dividido el número de divisiones del vernier. El vernier, como habíamos explicado, es móvil y nos fijamos abajo en la menor división, o cuántas, perdón, no la menor división, cuántas rayitas se visualizan abajo, cuántas hay. En este caso, si yo me pongo a contar cuántas rayitas existen, voy a arrancar, fíjense, del 0, después hay una rayita, es 1, 2, empiezo a contar todas esas rayitas que integran el vernier, me van a dar la división. Y si yo me pongo a contar, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estamos hablando de que hay 20 rayitas. Está su vernier dividido en 20 rayitas, lo cual coloco el número 20. Y de esa forma yo realizo el cálculo 1 sobre 20 y me dará 0,05. ¿Qué quiere decir con eso? Que la resolución es de 5 centésimas. Eso es el simple cálculo que se realiza, y como podrán visualizar en esta parte, me está indicando justamente que tiene una resolución de 5 centésimas. Bien, con esto concluimos a explicar cómo se calculan las diferentes tipos de resoluciones. Por supuesto que hay distintos tipos de calibres, como hablamos, y hay otros calibres, como ustedes verán en el material teórico, que su resolución les dará 1/10, y en otro caso le dará 2 centésimas. Lo que tienen que hacer o cómo llegan a esa resolución es lo que yo acabo de explicar. Va a ser siempre, en este caso de estos calibres, va a ser 1, porque la regla fija está en milímetros, 1 milímetro dividido la cantidad de rayitas que contiene el vernier. Y de esa forma, cuando hacen la división, pueden lograr, ¿no es cierto?, el cálculo de su precisión. Es importante saber qué tipo de precisión voy a necesitar para medir los productos, porque a la hora también de comprar en una empresa calibres, dependiendo de los productos que yo voy a fabricar, veré cuál de los tres compraré. Si no, el producto que yo fabrico no es de alta precisión, y me va a bastar comprar calibres que tengan
una precisión dentro de la décima, en este caso. Bien, en esta semana realizaremos un Zoom, o la semana que viene, para evacuar dudas y, bueno, por lo menos para interactuar un poco con estas cuestiones del calibre. Mientras tanto, pueden seguir leyendo ese material y hay 3 ejercicios al final de la lectura, el cual yo les voy a estar enviando un segundo video hablando de cómo se lee el calibre, cómo se lee la medición.